En las sombras de Coyuca de Benítez, donde las montañas se elevan como guardianes silenciosos de secretos oscuros y los caminos serpenteantes esconden historias de violencia, un convoy de 550 sicarios de la Unión Tepito se movilizaba con la seguridad que solo el miedo puede comprar. Ambulancias falsas, uniformes clonados y vehículos blindados transportaban armas de alto calibre, explosivos y comunicaciones cifradas, mientras mensajes de venganza y órdenes directas del Topo circulaban entre los líderes del cártel. Nadie sospechaba que la operación más audaz de Omar García Harfuch estaba a punto de romper con la impunidad que estos criminales creían tener garantizada. El convoy fue interceptado con una planificación meticulosa. Harfuch no solo contaba con inteligencia de campo, drones de vigilancia, interceptaciones telefónicas y seguimiento satelital permitieron anticipar cada movimiento del grupo. La sorpresa fue total. Puntos de control ocultos, francotiradores estratégicamente posicionados y equipos tácticos especializados esperaban a que la columna de vehículos entrara en la trampa. La emboscada fue diseñada para neutralizar de manera rápida y efectiva a los operadores del cártel, minimizando riesgos para civiles y maximizando la captura de evidencia que revelaría la complejidad de la red criminal. Entre los detalles más inquietantes de la operación, destaca un celular encontrado intacto en uno de los vehículos blindados. Contenía un audio críptico que documentaba la emboscada desde la perspectiva de los sicarios, incluyendo órdenes de ataque, planes de escape y referencias a El Manzanas, el líder que juró vengar a El Topo. Este audio se convirtió en una pieza clave para comprender la magnitud de la amenaza. La Unión Tepito no solo operaba en Guerrero, sino que planeaba infiltraciones políticas y operaciones de extorsión que podrían afectar a la Ciudad de México y a otros estados. Paralelamente, se aseguró una libreta de la Reconquista, un cuaderno que detallaba nombres de alcaldes, funcionarios, empresarios y rutas de transporte de drogas y armas. Cada página revelaba conexiones entre criminales y autoridades locales, exponiendo cómo la estructura delictiva intentaba infiltrar elecciones, manipular políticas públicas y establecer territorios de control bajo la apariencia de negocios legales y colectivos sociales. La libreta demostró que el conflicto no era solo territorial, sino estratégico. La Unión Tepito buscaba consolidar poder político para proteger sus operaciones y expandir su influencia en Guerrero y la capital del país. El enfrentamiento no fue solo de armas. Harfuch desplegó estrategias de contención y disuasión psicológica. Sirenas, simulaciones de fuego y movimientos coordinados de tropas para generar confusión dentro del convoy. Esta combinación de inteligencia, precisión táctica y audacia permitió que la emboscada fuera un éxito sin precedentes, neutralizando a cientos de sicarios y asegurando evidencia crítica para futuras investigaciones. La coordinación entre fuerzas federales, estatales y unidades tácticas especializadas fue clave para que la operación alcanzara su objetivo sin dejar margen para errores. A medida que se desarrollaba la operación, se reveló que el cártel había planificado una serie de ataques coordinados que incluían incursiones en carreteras, secuestros express y sabotaje a vehículos oficiales. Cada acción estaba pensada para sembrar miedo y desestabilizar a las autoridades, mientras reforzaban su narrativa de invulnerabilidad. La captura de evidencia, incluyendo drones, radios cifrados, armas y documentos, fue esencial para comprender la red completa y anticipar movimientos futuros de la Unión Tepito. El análisis del celular encontrado intacto reveló detalles estremecedores sobre la estructura interna de la Unión Tepito. Mensajes de voz, órdenes codificadas y registros de reuniones clandestinas mostraban que El Manzanas había asumido el liderazgo tras la muerte de El Topo, y que planeaba vengar su caída mediante ataques coordinados y secuestros en zonas estratégicas. Cada instrucción estaba diseñada para sembrar terror y mantener la lealtad de los sicarios bajo su mando, utilizando la violencia como herramienta de control absoluto. La libreta de la Reconquista también aportó información crítica sobre el modus operandi del cártel. Documentos detallaban rutas de transporte de droga desde Guerrero hacia la Ciudad de México, puntos de almacenamiento secreto, contactos con funcionarios locales y estrategias de infiltración política, incluyendo la colocación de aliados en alcaldías y cargos clave. La libreta no solo confirmaba la intención de controlar territorios, sino también un plan sistemático para manipular elecciones y proteger sus operaciones ilícitas bajo la apariencia de legalidad.
Durante la emboscada, Harfuch y su equipo enfrentaron un desafío logístico monumental: neutralizar a 550 sicarios, dispersos en más de 50 vehículos, sin generar bajas entre civiles. La estrategia combinó ataque coordinado, despliegue de francotiradores, bloqueos de ruta y uso de inteligencia aérea en tiempo real. Helicópteros sobrevolaban la zona, proporcionando cobertura y monitoreando movimientos de los sicarios mientras equipos de tierra aseguraban cada vehículo. La precisión táctica fue vital para evitar que los criminales escaparan hacia zonas montañosas y ríos cercanos, donde el terreno dificultaba la persecución. El enfrentamiento también expuso la sofisticación tecnológica del cártel. Radios cifrados, drones para vigilancia y sistemas de comunicación clandestinos permitían a los sicarios coordinarse incluso bajo fuego enemigo. La interceptación de estas comunicaciones permitió anticipar maniobras, bloquear rutas de escape y neutralizar la cadena de mando del convoy. Este nivel de sofisticación demuestra cómo la Unión Tepito había evolucionado de una organización callejera a una estructura capaz de operaciones militares coordinadas. Uno de los momentos más críticos fue el hallazgo de mensajes que revelaban la intención de infiltración política. Se detectaron referencias a campañas electorales, sobornos a funcionarios y planes para instalar aliados en puestos estratégicos de poder. Esto evidenció que el cártel no solo buscaba controlar territorios a través de la violencia, sino también mediante la manipulación política, asegurando impunidad y acceso a recursos estatales. La información obtenida permitió a las autoridades anticipar movimientos y prevenir que la red extendiera su influencia en la Ciudad de México. El audio del sobreviviente capturado en la escena también aportó un relato directo del caos dentro del convoy. Sicarios desorientados, líderes intentando reorganizarse y la sorpresa absoluta ante la emboscada. Su testimonio confirmó que la operación de Harfuch fue tan efectiva que logró neutralizar la mayor parte de la fuerza enemiga en cuestión de minutos. La combinación de planificación, inteligencia y ejecución táctica fue decisiva para que el enfrentamiento no se convirtiera en un desastre humanitario y permitió asegurar evidencia clave que sirvió para desmantelar células asociadas al cártel. En paralelo, la coordinación con autoridades federales, estatales y locales garantizó que cada acción estuviera respaldada legalmente. La operación incluyó aseguramiento de vehículos, armas, drogas, documentos y comunicaciones electrónicas, lo que permitió reconstruir la red completa y trazar nexos con otros cárteles como el de Nesa y Tamaulipas. Esta fase fue fundamental para entender la magnitud de la amenaza y diseñar medidas preventivas para proteger la Ciudad de México y Guerrero de futuras represalias. Finalmente, se estableció un plan de seguimiento postoperativo, vigilancia constante de rutas críticas, monitoreo de posibles retaliaciones, identificación de operadores financieros y coordinación internacional para frenar cualquier intento de reestructuración de la organización. La operación no terminó con la emboscada. Fue solo el inicio de una estrategia integral para erradicar la influencia de la Unión Tepito en Guerrero y en la capital, garantizando que la justicia tuviera un efecto duradero. La emboscada en Coyuca de Benítez fue solo el primer capítulo de una operación que, para muchos dentro del gabinete de seguridad, parecía imposible. Detener la expansión política, territorial y financiera de la Unión Tepito fuera de la capital, y evitar que el plan de la reconquista se activara en pleno proceso electoral. Pero para Harfuch, aquello no era una misión aislada. Era el punto de quiebre de un crecimiento criminal que llevaba años operando a la sombra de acuerdos locales, sobornos y complicidades profundas. El hallazgo del celular intacto no fue casualidad. Los analistas forenses confirmaron que el dispositivo había sido configurado para transmitir en tiempo real a un servidor privado ubicado fuera de México. Es decir, alguien, no se sabía aún quién, estaba recibiendo toda la información de la emboscada mientras sucedía. La pregunta inmediata fue, ¿qué actor político tenía interés en monitorear el convoy en tiempo real? El análisis de metadatos reveló que la señal había sido desviada desde una antena de radio cercana a Acapulco, pero el destino final estaba oculto detrás de una VPN pagada con criptomonedas. A pesar del anonimato, la ruta digital coincidía con patrones ya estudiados por la Unidad de Inteligencia Financiera en investigaciones previas contra redes ligadas al cártel de Nesa. No era una coincidencia.
El convoy no estaba operando solo. El Manzanas, el último pieza del rompecabezas. Mientras se procesaba la evidencia, los testimonios del sobreviviente del convoy revelaron un dato aún más escalofriante. El Manzanas había estado a menos de 4 kilómetros del punto de la emboscada en el momento del enfrentamiento. Había escapado por un acceso secundario, montado en una motocicleta y escoltado por 2 tiradores de élite que le juraron protegerlo hasta la muerte. Su destino: un rancho minúsculo, oculto entre barrancas, propiedad de un empresario local ligado a licitaciones públicas. La pregunta era evidente: ¿por qué un líder criminal de ese calibre se refugiaba con un empresario? La respuesta venía escrita con tinta roja en la libreta asegurada: contratos inflados, permisos de obra pública, colectas comunitarias falsas y movimientos de dinero que terminaban en cuentas del cártel. El rancho no era un escondite improvisado. Era un nodo financiero, un punto de enlace entre políticos locales y la estructura criminal. Harfuch sabía que capturar a El Manzanas no era solo desmantelar un cártel. Era romper un pacto de poder que llevaba años gestándose en Guerrero. Operación Barranca Silenciosa, la casa de El Manzanas. El despliegue fue quirúrgico. Por aire, drones térmicos detectaron 3 cuerpos armados moviéndose en la zona objetivo. Por tierra, un equipo de asalto avanzaba lentamente, evitando disparos que pudieran alertar al líder criminal. La orden era clara: capturar con vida a El Manzanas. La información que guardaba valía más que cualquier botín. A las 4:11 de la mañana, una silueta salió por la parte trasera del rancho. Era él. Intentó huir por un sendero de roca suelta, pero se encontró de frente con una barrera de luz blanca. Un helicóptero descendió apenas unos metros, iluminándolo con reflectores. Sus escoltas abrieron fuego, pero fueron neutralizados con precisión quirúrgica en 4 segundos. El Manzanas, desorientado, lanzó su arma y cayó al suelo. Al ser sometido, solo dijo una frase: «Ustedes no entienden. No es solo la Unión. Hay gente arriba de nosotros». Las revelaciones del cuaderno negro. Durante el registro del rancho, se encontraron 3 objetos clave dentro de una caja fuerte oculta detrás de un falso muro. La libreta negra, mejor organizada y codificada que la primera, con rutas de abastecimiento desde Centroamérica, puntos de contacto en Puebla, Tijuana, Michoacán y Tamaulipas, listas de pagos mensuales a funcionarios de bajo y alto rango, proyectos de obra pública utilizados para lavar dinero, identidades falsas entregadas a candidatos políticos, una USB protegida con doble encriptación que contenía videos de reuniones privadas entre operadores del cártel y servidores públicos, audios de alcaldes pidiendo seguridad electoral, mapas de zonas prioritarias para control territorial en la CDMX, un diario personal de El Manzanas, donde escribía sus planes, miedos y nombres de quienes consideraba aliados del negocio. Este último documento fue el más delicado, pues reveló una verdad que hasta ese momento solo era un rumor. La Unión Tepito había logrado infiltrar no solo gobiernos locales, sino también campañas estatales con apoyo internacional. La red oculta. ¿Quién protegía a la Unión? El análisis posterior evidenció algo perturbador. Empresarios ligados a la construcción financiaban movimientos de colectivos sociales que en realidad eran brazos operativos del cártel. Diputados locales recibían pagos por seguridad que eran auténticas cuotas de sometimiento. Grupos del crimen de Tamaulipas ofrecían armas a cambio de control de rutas terrestres. El cártel de Nesa proporcionaba tecnología para encriptar comunicaciones. Intermediarios en California lavaban dinero a través de bodegas, talleres y franquicias falsas. Lo más grave no era la red en sí, sino el nivel de sofisticación política que había alcanzado. La libreta lo decía claro: sin política no hay territorio, sin territorio no hay negocio. La Unión Tepito no solo quería dominar calles, quería construir un Estado dentro del Estado. Las medidas urgentes para proteger a la CDMX. Tras la caída de El Manzanas, Harfuch activó una de las estrategias más ambiciosas de los últimos años: blindaje electoral.
Identificación y separación de candidatos con nexos financieros sospechosos. Desmantelamiento de empresas fachada. Auditorías simultáneas en talleres, constructoras y consultorías. Operativos nocturnos en Tepito y alcaldías críticas. Inmovilización de jefes de plaza que intentaban reorganizarse. Intervención tecnológica. Monitoreo de 29 antenas de radio clandestinas. Protección de funcionarios amenazados. Coordinación con agencias estadounidenses para frenar el flujo de armas. El objetivo principal: evitar una segunda oleada de ataques. Epílogo: lo que se evitó aquella noche. Después de procesar las amenazas encontradas en los mensajes, quedó claro que la emboscada había evitado ataques a comandancias de la CDMX, secuestros de figuras públicas, sabotaje de convoys oficiales, toma de casillas durante elecciones. Una expansión territorial calculada para los siguientes 24 meses. En pocas palabras, se evitó una guerra urbana programada y financiada. La caída del convoy de 550 sicarios no fue solo una operación policial. Fue un punto de quiebre histórico, una línea trazada entre la expansión del crimen y la resistencia del Estado. Harfuch no solo reventó un convoy, reventó un proyecto criminal continental.